¿Qué tal? ¿Cómo están? La nueva batalla electoral ya se está librando en la calle. Los mismos políticos que no consiguieron la pócima mágica para alcanzar acuerdos buscan ahora una nueva cuadratura del círculo. Una misión que puede tornarse imposible y más sabiendo lo que dicen las encuestas, que 8 de cada 10 ciudadanos votará lo mismo porque los españoles, lo dice el CIS, tienen clara una cosa, que ya votaron bien. Con estas encuestas en la mano es más fácil vaticinar qué pasaría si algunas siglas suman sus fuerzas. Las alianzas Podemos-Izquierda Unida se están gestando a nivel nacional, pero también se buscan acuerdos en Navarra, donde los partidos nacionalistas quedaron fuera del reparto de los escaños, dejando a un lado a las dos siglas con más fuerza en el seno del cuatripartito. Por eso ahora Geroa Bai y EH Bildu presionan a Podemos a sumarse a una candidatura a 4 por un bien común con el que no solo buscarían que los partidos en el gobierno tengan presencia en el Congreso, sino que con esa alianza 4 buscan conseguir 3 diputados. Opciones y carambolas que debatimos hoy en un programa en el que también analizaremos las últimas novedades sobre las oposiciones en Navarra tras el acuerdo de la Comunidad Foral y el Estado. Arrancamos. Con más decepción, con más intención, con más enfado o con más concienciación. Cada uno con su motivo, pero todos estamos de nuevo llamados a las urnas el 26 de junio. Algunos aseguran ya que no acudirán, otros no piensan cambiar su voto. Parece que los menos sí pretenden hacerlo para facilitar, si es que se puede, las cosas. La cuestión es que la partida vuelve a estar abierta, pero la mano de cartas parece muy similar a la vivida el 20 de diciembre. Los partidos navarros mueven ficha para intentar reeditar en algunos casos o mejorar en otros el anterior resultado electoral. Pues con algunos de los representantes de algunos de esos partidos navarros vamos a abordar esta cuestión en esta noche de debate parlamentario en el que saludamos ya a Guzmán Garmendia por el Partido Socialista. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Nos acompaña por Izquierda Esquerra Marisa de Simón. Bienvenida, muy buenas noches, Marisa. Gabón, buenas noches. Gabón. Nos acompaña por Unión del Pueblo Navarro Sergio Sayas. Bienvenido, señor Sayas. Muchas gracias. Y cierra la mesa de debate Koldo Martínez. Koldo, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, el CIS parece que deja las cosas claras. No va a haber mucho cambio. 8 de cada 10 votantes dice que votó bien, que está conforme con lo que votó como debía haber votado. Y no sé si eso vaticina que votaremos lo mismo o muy parecido, que haremos una fotocopia de lo que se ha vivido en los últimos meses en el conjunto de la nación. Guzmán. Bueno, a mí, al Partido Socialista, nos parece una irresponsabilidad lo que está pasando. Desde luego, ha habido una irresponsabilidad de los partidos políticos. No hemos sido capaces de formar gobierno por algunos egos, algunos especiales, y ahora son los ciudadanos los que lo tienen que pagar. Lo tienen que pagar tanto pues cuando ya han hecho su tarea de ir a las urnas. Ahora les hacemos volver a ir a la tarea, por una parte, y por otra, pues porque se va a tener que pagar ya económicamente una segunda campaña. Y total, pues según los datos que aparecen, pues para que haya pequeños cambios. Es verdad que, bueno, nosotros del Partido Socialista confiamos en que vamos a crecer, pero aún así nos toca en una segunda vuelta negociar y llegar a acuerdos definitivamente, pues porque los ciudadanos no se merecen lo que está pasando ahora mismo en España. De las voces que nos acompañan en esta mesa, la del señor Martínez es una de las más acreditadas en este sentido, porque usted fue candidato por Geroa Bai a la anterior concurrencia electoral. ¿Qué visión tiene de lo que pasó y de lo que puede volver a pasar? Ahora luego hablaremos de las posibles nuevas alianzas, de las posibles posibilidades que se abren, pero ¿cuál es la lectura primera? Sí, bueno, nosotros en diciembre, además yo lo creía firmemente, pensábamos que en concreto de las 4 fuerzas que en este momento sostenemos al gobierno, debíamos de ir las 4 fuerzas por separado y luego aquellos representantes que fueran elegidos negociar entre ellos, acordar y impulsar un gobierno de cambio a nivel del Estado. Es verdad, yo no salí elegido y las personas y las organizaciones que resultaron elegidas pues han sido incapaces, como bien dice el señor Garmendia, pues han sido incapaces de llegar a acuerdos. Eso es, yo creo que es una burla de alguna forma a la ciudadanía que votó el 20 de diciembre y bueno, pues desgraciadamente nos vemos abocados en unas nuevas elecciones. Curioso que usted no salió elegido, pero ha resultado el político mejor valorado en el conjunto de la encuesta del CIS, al menos de los datos que se extrapolan de aquí de Navarra. ¿Dónde?
Con un 5,38, una Bueno, nota que, bueno, ya saben que esto sí. de las notas a los políticos no suele ser muy bollante, ¿no? Pero Bueno, oye, 5,38 no está nada mal, no, pero bueno, yo creo que esa encuesta hay que darle el valor que tiene. Si os contara lo que me dijo mi madre ayer por la noche cuando se enteró, pues en fin, os moriríais de risa, al igual que se rió ella y yo también, ¿no? Y luego, pues, en fin, recordad dónde están otras personas que también tuvieron muy buenas valoraciones en esa encuesta, o sea que, bien, es divertido, me tomé una caña con los amigos y con las amigas para reírnos y ya está, y punto. bueno, vamos a seguir fijando posiciones. ¿Cuál es el criterio de Unión del Pueblo Navarro de la lectura que se hace de estas encuestas, de este CIS, ¿no? Que nos pone un poquito en la senda de que las cosas parece que no se van a mover mucho? Pues bueno, yo creo que lo que ha demostrado este tiempo sin gobierno es que, en primer lugar, los políticos no hemos estado, sobre todo los que tenían la responsabilidad de estarlo, a la altura de lo que este país necesitaba. Creo que está muy denostado el acuerdo en este país y hay que ponerlo en valor. Creo que los ciudadanos nos están exigiendo acuerdos y somos incapaces de alcanzarlos. Hay mucho más de estrategia de partidos políticos que de pensar en el interés general y eso tiene que cambiar. Y esto es una opinión personal, que quizá yo en mi partido nunca he hablado de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que es necesario un cambio en la ley electoral, porque al final estamos viendo cómo los gobiernos se configuran en despachos A4, donde los partidos son los que interpretan para qué le han dado o no le han dado la confianza a los ciudadanos. ¿Por qué no dejamos que sean los ciudadanos quienes directamente elijan al presidente del gobierno en unas elecciones directas? No que tengamos que ir a un sistema parlamentario donde es el Parlamento quien elige al presidente, sino no queremos estar con el pueblo y que sean los ciudadanos realmente quienes elijan a su gobierno, pues que sean los ciudadanos los que directamente en las urnas lo voten, y así no habrá interpretación posible. Bueno, lo de modificar la ley electoral es una petición que le suena a Marisa de Simón, ¿no? Me suena muchísimo, pero desde luego no en el sentido que ahora decía el señor Sayas, y bueno, más bien todo lo contrario, porque yo creo que lo que le ocurre a la derecha en estos momentos es que está viendo que, bueno, lo que va a ocurrir, que va a perder la oportunidad de gobernar, ¿no? Y por eso yo creo que vienen ahora ese tipo de comentarios. Yo respecto a esta situación sí que quería hacer una reflexión, ¿no? Porque se habla de la incapacidad de los grupos políticos para ponernos de acuerdo. Se hace primero una generalización cuando no todos hemos estado en la misma posición. En el caso de la Unidad Popular, de Izquierda Unida, desde luego hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para conformar un gobierno de izquierdas y además seguimos pensando que había una posibilidad clara y real. Por lo tanto, había una falta de voluntad, tanto por unos como por otros. La cuestión es que en el momento en que estamos hay otra vez una segunda oportunidad real para conformar un gobierno de izquierdas en este país, pero no porque sí, y no porque nos tengamos que poner de acuerdo sin más, no, porque hay una posibilidad real de romper con las políticas de las derechas que son las que nos ha traído a la situación actual, porque es que hay veces que se habla como si las cuestiones, bueno, la manera de vivir, la manera de ser, disculpa que termine, las consecuencias que han tenido las políticas neoliberales lideradas, en este caso en el Estado por el Partido Popular, como decía, cayeran en el cielo. No, la situación responde a unas políticas que son las que Izquierda Unida, Unidad Popular quiere cambiar, y por eso creemos que esta es una oportunidad para la ciudadanía para votar en consecuencia, y desde luego yo entiendo que la ciudadanía va a votar, va a votar en consecuencia, y sabe perfectamente la ciudadanía quiénes son los partidos responsables de que no haya yo no sé por qué hay tanto miedo en darle la palabra, y además precisamente, déjeme que acabe mi argumento. Yo no sé por qué hay tanto miedo en darle la palabra directamente a los ciudadanos, y encima ese miedo está en aquellos que luego alardean de querer darle la palabra a los ciudadanos. Pero miedo no es la irresponsabilidad de repetir elecciones, y no se trata de miedo. Déjeme que acabe el argumento. O sea, si nosotros de verdad estamos de acuerdo todos en que son los ciudadanos quienes deben elegir a un gobierno, ¿por qué no van a poder elegirlo directamente? Es que la gente está harta de que se sienten 4 en un despacho a repartirse un gobierno, o que se sienten 4 a negociar unas políticas y a hacer una política pactista que es mediocre y que muchas veces está sustentada en cuestiones partidistas y no pensando en el interés general. No creemos en la gente, pues démosle a la oportunidad a la gente de que vaya a unas urnas y elija directamente al presidente del gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y al programa también, señor Sayas? Pues el programa, a las personas. Oiga, señora, el programa cuando uno se presenta a unas elecciones se presenta con un programa. Está usted confundiendo el tocino con la velocidad. Esta no es la cuestión. Ese discurso, señor Sayas, también se lo escuché a
a Rita Barberá en Valencia cuando fue ¿Qué tiene que ver alcaldesa, que lo diga fue Rita Barberá alcaldesa para que esté en mal? minoría. Creo que cuando nos conviene una cosa decimos una cosa y cuando nos conviene es otra. No, La pero es que realidad, es la verdad. si me deja hablar ahora, Sí. la realidad es que es una irresponsabilidad, los ciudadanos son los que tienen que pagar y los ciudadanos se darán cuenta, como dice la compañera de Simón, se darán cuenta quién se ha esforzado realmente por montar un gobierno y quién no se ha esforzado. En relación al señor Martínez y su popularidad, pues le diría que queredme menos y votadme más, ¿no? Eso sería interesante. Y por último, una postilla nada más que quería meter es felicitar a Navarra Televisión, ¿no? Está celebrando ahora su 4º aniversario y se me ha olvidado decirlo al principio y lo quería decir ahora. Muchísimas gracias. Algo a que nos sumamos Felicidades. también, claro. Muchísimas Claro, gracias. hombre, por supuestísimo que Bueno, felicidades. Y lo señor agradecemos. Guzmán, a ustedes que les voten menos, porque el voto que le han dado al Partido Socialista no ha servido para nada. No. O sea, que les quieran un poquito más y que les voten menos. Nos votarán más, no lo dude, señor Martínez, nos votarán más. No creo. Sí, Quiero sí. que escuchemos, vamos a ordenar un poquito el debate para ir avanzando, porque vamos a fijarnos también en cómo van a repartirse esos 5 diputados que corresponden a Navarra, 5 escaños que vuelven a estar en el tablero de juego, en el reparto de las urnas y que pueden quedar idénticos, pueden variar a través de las alianzas. Pero antes de meternos en esa materia, quiero que escuchemos estas declaraciones del hasta ahora presidente del Congreso, que daba una lección o un consejo a los partidos después de cerrar la legislatura más corta de la historia de España. El rey, siguiendo el mandato constitucional, ha firmado el decreto de la disolución de las Cortes Generales y yo, en calidad de presidente del Congreso, lo he refrendado. Y así se pone en marcha el procedimiento electoral. Las Cortes están ya disueltas y diputados y senadores han perdido su condición de tales, salvo los miembros de la Diputación Permanente de cada una de las cámaras. Es la primera vez que se produce este hecho en la época democrática porque no hemos sabido cumplir el mandato ciudadano de llegar a un acuerdo de mayoría suficiente para formar gobierno y espero que estos 4 meses nos hayan servido para entender unas cuantas cosas. Y hoy tenemos un objetivo que está claro y es tener el mayor número de votos posibles y el mayor número de diputados posibles para evitar que el día 26 de junio se pueda producir una situación como la que se ha producido en España. Creemos que ya en España, en unas segundas elecciones, no es posible que nos encontremos con una situación de bloqueo como la que nos hemos encontrado. No es una campaña de y tú más, no es una campaña de quién tiene el mejor programa electoral. Todos sabemos, por lo menos los que algunos se lo decimos a los ciudadanos, que el 27 de junio solo habrá gobierno, solo habrá legislatura, si somos capaces de llegar a acuerdos. Según los plazos previstos, las nuevas Cortes se constituirán el 19 de julio. La campaña electoral se iniciará el 10 de junio. No ha sido posible, por estricto cumplimiento de la ley, adelantar los plazos. Bueno, es que desde el inicio de este tiempo hemos visto que hay que hacer reformas. Por ejemplo, empezando por el vacío constitucional que existiría en caso de que no hubiera un candidato o una candidata. La cuenta atrás para el 26 de junio ya ha comenzado. Se habla de bloqueo, de una lección, de ver si se ha aprendido algo de todo esto. Partamos de la base de que las fichas pueden estar muy parecidas a cómo se quedaron en el tablero. La negociación a la que deben someterse las distintas fuerzas políticas después va a ser distinta de lo que hemos vivido. Se va a tener más condescendencia, se van a poner menos líneas rojas porque evidentemente un segundo fracaso no sé si ya sería entendido o si se podría permitir en un sistema como el nuestro. Marisa. Ahora estamos en un momento diferente. Ya acabó el proceso de negociación, son unas nuevas elecciones y yo creo que es un momento diferente y con más posibilidades. En el caso de la izquierda, en el caso de Izquierda Unida, Unidad Popular, pues ha habido un avance importante porque Podemos ha cambiado de posición y de un no radical a intentar que nos integremos en sus filas, pues ha dado el paso hacia la posibilidad de una coalición y estamos en ese proceso de negociación. En este sentido, pues nosotros estamos muy esperanzados y esperanzadas porque creemos que hay una posibilidad clara de hacer un amplio acuerdo y una amplia coalición de izquierdas que nos permita tener un programa de mínimos para poder sacar a la población de esta situación de precariedad en la que está viviendo. Por lo tanto, en este caso desde Izquierda a Esquerra, pues la verdad que abordamos este nuevo proceso electoral pues muy esperanzados y creemos que esta vez la izquierda va a tener capacidad y votos suficientes para presidir el futuro gobierno del Estado. Koldo.
Bueno, yo creo que la situación es distinta, efectivamente, debiera de ser distinta. Es decir, los elegidos han sido... ¿En qué? Si después de hablar las urnas, por ejemplo, los resultados son muy similares, ¿en qué sería distinto? Bueno, yo creo que sería distinto, es decir, los que han sido elegidos en diciembre han demostrado su incapacidad. Yo espero que los que sean elegidos el 26 de junio demuestren que saben hacer algo más. La verdad es que el espectáculo que tuvimos después de las elecciones de diciembre para mí ha sido bochornoso. O sea, ha sido un espectáculo con una falta de responsabilidad total y con una falta de humildad total por parte de todos. Por parte de todos los elegidos. Es evidente que Geroa Bai, desde luego, prefiere un gobierno transversal, progresista, etcétera, etcétera, antes que un gobierno de derechas. Y por eso, fundamentalmente critico a los partidos y a las organizaciones que estaban en ese espectro en el que Geroa Bai también se sitúa. Empezando por el Partido Socialista, por Podemos, y todo lo demás, es que ha sido patético. Entonces, yo espero que el resultado de las elecciones del 26 de junio sea lo suficientemente distinto a las del 20 de diciembre para que realmente seamos capaces de conseguir un gobierno de cambio, un gobierno progresista, un gobierno transversal en el Estado. Pues yo también espero que haya cambios en ese resultado, pero sobre todo lo que creo es que si estuviéramos en la hipótesis que planteabas al principio de que el resultado fuera el mismo, no pueden ser los mismos los hechos. España no puede volver a tener otras elecciones y por tanto tiene que haber un acuerdo. La pregunta es, ¿por qué si estamos... Claro que va a haber un acuerdo después, porque no puede hacerse de otra manera, no hemos sido capaces de tener un acuerdo antes. Porque España no se merece que estemos en la situación que estemos. Y los ciudadanos españoles que van todos los días y se levantan a trabajar no se merecen la inestabilidad que tiene en este momento este país, ni la vergüenza que le está haciendo pasar la clase política que en ese momento se sienta en el Congreso de los Diputados. Y yo siempre he sido partidario, y lo sigo siendo, de que tiene que gobernar quien gana las elecciones. Porque si nos creemos que los ciudadanos... señora de Simón, que yo ya sé que usted no, pero yo sí. Yo pienso que tiene que gobernar quien gana las elecciones. Y una vez que gana las elecciones, pues claro, es muy diferente ganar esas elecciones con mayoría absoluta, que entonces los ciudadanos lo que te han pedido es que apliques tu programa electoral, que ganarlas con mayoría no absoluta, porque lo que te han pedido los ciudadanos es que tengas capacidad de acuerdo, que seas capaz de juntarte con otros partidos y alcanzar consensos. Pero para eso también tenemos que entender que los acuerdos son positivos y que no podemos estar en bloques cerrados, que es lo que pasa muchas veces en este país y no en otras democracias de Europa, porque fíjese, en Alemania hemos visto un acuerdo de los grandes partidos y creo que el acuerdo de los grandes partidos pone sobre la mesa una mayor representatividad y es bueno para el país. Lo que pasa es que aquí estamos viendo muchas veces cómo la suma de muchas minorías acaban configurando una mayoría y no sé si esa mayoría realmente es representativa de lo que los ciudadanos quieren. Bueno, es un dibujo, un perfil de lo que es el escenario en el conjunto del Estado, pero vamos a ir centrándonos en Navarra. Su partido, señor Garmendia, ya ha dicho desde el principio que se presentarán como Partido Socialista a estas elecciones. Aquí los demás presentes y los demás grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Navarra están a la espera de ver cómo se alían, si vuelven a utilizar el formato de las coaliciones. ¿Cómo cree que va a quedar el panorama en nuestra comunidad? Y ahora les pregunto a los implicados. Pues mire, es muy fácil. Aquí los partidos que ahora dicen que son de izquierda, ¿no?, que aglutinan la izquierda, como han dicho, ¿no? Pero ¿qué izquierda? Si Podemos hablaba de los de arriba y los de abajo, nunca habló de izquierda y derecha. Y ahora sí, ahora aglutinan la izquierda y están montando una cocina. Bueno, ahora mismo en Navarra es una auténtica cocina que huele por todos los lados. Están mezclándose unos con otros, ingredientes de un color con otro. En fin, todo electoralista para poder llegar al 26 de junio y tener alguna esperanza de conseguir un escaño como no consiguieron el 20 de diciembre. Esa cocina, que se les está cortando la mayonesa, por cierto, todavía no sabemos cuál va a ser. Y el único partido original y de izquierdas es el Partido Socialista. El votante del Partido Socialista tiene seguro que nos vamos a presentar como originales que somos, porque es un partido original y hay que votar la marca original. Y la izquierda original es ahora mismo en Navarra es el Partido Socialista y esa es la garantía, no unos que decían que eran arriba y abajo y que no eran ni izquierda ni derecha, que se juntan con los que no han tenido ningún éxito electoral para el Congreso de los Diputados, y luego están los nacionalistas, que también dicen algunos que son de izquierda, no sé yo dónde ven esa izquierda, en el que también hay partidos muy de derechas metidos en esa mayonesa, insisto, cortada, por lo que la única originalidad ahora mismo, porque no hablemos de UPN y PP, que van de la mano, ahora no, ahora se enfadan, son los Pimpinela del arco parlamentario. Por lo tanto, la única originalidad, lo único real, la única realidad de la izquierda en Navarra ahora mismo, el único voto útil, válido, para realmente echar
a Rajoy de la Moncloa qué es lo que hay que hacer, es el Partido Socialista. Bueno, ya se nota que estamos en precampaña, ¿eh? Se nota, Sí, se va desde notando luego. y lo voy a escuchar en todos sus mensajes. Pero antes quiero que veamos cómo están las cosas en torno a esa candidatura unitaria que pretenden algunas de las patas que sujetan el gobierno cuatripartito. Sobre todo, Gero Abay y EH Bildu insisten a Podemos en que dé el paso para poder acudir al Congreso A4. Gero Abay y EH Bildu urgen a Podemos a decidirse por una candidatura conjunta del cuatripartito, tanto para el Congreso como para el Senado. La formación de Laura Pérez tiene que consultar a las bases. La secretaria general dice que está todo abierto, pero advierte. Lo que no vamos a aceptar va a ser que se nos presione por ningún lado. Desde luego haremos valer nuestra posición de fuerza, claro que sí. Y eso pasaría porque los 2 primeros puestos de esa hipotética lista conjunta para el Congreso fueran para Podemos. Del mismo modo que nosotros en su día con Aldaketa fuimos generosos y renunciamos a no llevar ningún candidato, también exigiremos generosidad al resto en el caso de que hubiera algún tipo de acuerdo. Pudiera ser una de las opciones, yo no descarto, pero en todo caso para eso necesitamos que finalmente haya una respuesta positiva. Podemos debe decir sí a este emplazamiento, no solo podemos, debemos. Izquierda Esquerra es el único que de momento ya descarta ese acuerdo para el Congreso. Una coalición estatal lo más amplia, potente posible. Algo que no gusta a EH Bildu, que advierte de que eso podría poner en riesgo la candidatura al Senado. Nosotros entendemos que si las condiciones para el Congreso se dan, deben darse para el Senado. Y si no se dan para el Congreso, no deben de darse para el Senado. De momento parece haber menos acuerdos que desacuerdos mientras el tiempo apremia. El plazo límite para presentar candidaturas es el 12 de mayo. Entiendo que con esta postura cada uno intenta tensar la cuerda de su lado. Se pretende que ese fracaso electoral de algunos de los partidos del cuatripartito en el 20 de diciembre se resuelva de alguna manera para que el Gobierno de Navarra tenga su voz también, entiendo yo, en las Cortes Generales, pero también en la búsqueda del tercer diputado. Bueno, el Gobierno de Navarra no se ha presentado nunca a unas elecciones. Lo sé, pero entiéndame. No, quiero matizar porque me parece importante, ¿no? Entiéndame que es reflejar un poquito ese acuerdo, ¿no? Y esa presencia de... Los partidos que firmamos el acuerdo programático sí nos presentamos, pero el Gobierno de Navarra no se presenta a las elecciones. Bueno, nosotros hemos hecho esta propuesta, una propuesta a las 3 restantes fuerzas del acuerdo programático porque creemos que es bueno para Navarra, que es una propuesta en la que proponemos ir las 4 juntas. Creemos que eso responde y objetiva la mayoría social navarra, la mayoría social que apostó por el cambio en las elecciones forales, una mayoría además con un programa ya firmado, un programa transversal en lo social, un programa transversal en lo identitario, un programa que está siendo el alma mater de los cambios que se están produciendo desde el Gobierno y además entendemos que desde luego la cabeza de lista de esa coalición, de esa agrupación, como se le quiera llamar, lo que tenga que ser, sea alguien de Podemos, porque efectivamente Podemos obtuvo 2 diputados. Creemos que es una propuesta, además que de alguna forma la mayoría social de Navarra la está pidiendo. Sí, le voy a preguntar a la señora de Simón y después les doy voz, porque usted también me tendrá que decir qué va a pasar con su futurible coalición. Bueno, yo insisto en lo que he comentado antes. Izquierda Esquerra tiene la misma posición que tuvo en las pasadas elecciones de diciembre y seguimos apostando por esa gran coalición de izquierdas a la que hacía referencia mi compañero José Miguel hace un momento, porque entendemos que es el mejor instrumento para ganar en la izquierda, para sumar escaños, para sumar los votos en definitiva y poder hacer frente, lo decía antes, a las políticas neoliberales, a las políticas que ha desarrollado principalmente el Partido Popular en el Estado y que nos han traído a la situación actual. ¿Quién es más de izquierdas y quién es menos de izquierdas? Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí que está claro es que la posición de Izquierda Esquerra, de Izquierda Unida en el Estado es clarísima, es nítida. Insisto, es una gran coalición de izquierdas con Podemos u otros agentes de la izquierda que podamos, eso como decía, pactar un programa y sumar fuerzas para sumar escaños, en definitiva, para tener el Gobierno de la Nación.
siendo Podemos no izquierda, pero bueno, en fin, perdón, señor Sayas. Señor Sayas. Respecto a las fuerzas del cuatripartito, si van a ir o no, pues hombre, yo creo que hay algunas más interesadas que otras, ¿no? En concreto, yo se lo decía el otro día a la presidenta en el Pleno, que está claro que Geroa Bai está mendigando ese acuerdo para que los ciudadanos le den, a través de Podemos, la representación que no le dieron en las urnas la otra vez. Y a mí me parece que yo, desde luego, si fuera Podemos, no querría un acuerdo de esas características, porque estoy poniendo todo en una cesta y no estoy teniendo nada a cambio. Pero bueno, la actitud de la presidenta, por ejemplo, recibiendo 2 veces a los líderes de Podemos este mes, es una clara actitud de sumisión en la búsqueda de un acuerdo. Eso es una obviedad. Pero dicho esto, y en lo que respecta a nosotros, pues yo creo que sí, que nosotros vamos a ir con el Partido Popular. Este fin de semana se va a decidir en un consejo político. Yo entiendo que sería lo normal, puesto que fuimos hace 4 meses en esa coalición, además porque creo que en este momento, si estamos diciendo que es necesario el acuerdo, nosotros también tenemos que predicar con el ejemplo. Y diré que a mí hay cosas que he visto en el Partido Popular que me han gustado y otras cosas que no me han gustado. También más como partido que como gobierno, porque yo creo que como gobierno, mira, ahí están los datos del desempleo, ahí está el crecimiento económico de este país, y como no me ha gustado es como partido, como ha afrontado muchísimas cuestiones de corrupción que ha tenido en el ámbito interno, en las instituciones, pero de la respuesta de partido, no de la justicia, estoy hablando. O sea, que no me ha gustado, perdón por explicarlo, que no me ha gustado cómo ha actuado como partido, pero sí como gobierno. O sea, como gobierno yo, en cómo la justicia ha actuado en esa materia, no tengo nada que ver, o sea, no tengo nada que criticar, y cómo ha actuado la Fiscalía, tampoco tengo nada que criticar. Hombre, entonces, esto es un poco como los... Sí, a ver, Guzmán y después que Koldo. Sí. Eso es un poco como los matrimonios de conveniencia, ¿no? O sea, es feo, pero bueno, me voy a casar con él porque tiene dinero. Es que esto es exactamente lo que está pasando. Me preocupa lo que dice el señor Sayas cuando habla de que, bueno, no está de acuerdo en unas cosas sí y en otras no con el PP, y está de acuerdo con, bueno, pues con la reforma laboral que han hecho, con la destrucción que está haciendo de la política social en España. Me preocupa que esas cosas usted haya dicho que le gusta. Pero bueno, insisto y sigo con los matrimonios de conveniencia. Otro matrimonio de conveniencia les parece feo, pero nos vamos a casar porque tiene dinero. Quien dice dinero dice votos. Geroa Bai con Podemos está ahí suplicando, eso sí es verdad, está suplicando ese acuerdo, pues porque, bueno, al fin y al cabo tiene un cortijo, ¿no? Y tiene tierras, entonces, bueno, vamos a juntarnos con ello a ver si nos cae algo. Y bueno, y por parte de Izquierda Unida, pues ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Pues exactamente lo mismo. Vamos a unirnos con esta gente que no son, insisto, como decía antes, no son de izquierdas, porque son de arriba o de abajo, es decir, populistas, que hoy pienso A, mañana pienso B, hoy engaño, mañana vuelvo a engañar, pero bueno, ya vamos con ellos, porque como tienen muchos votitos, pues puede que nos caiga algo. Y eso es lo que está pasando en los 3 representantes que están sentados en esta mesa. Señor Martín. Sí, señor Guzmán. Bueno, empiezo por el señor Sayas, que hable de su misión del gobierno a Podemos, del gobierno de Navarra a Podemos. Hace 15 días decían que el gobierno de Navarra estaba sometido... No, de Geroa Bai, no del gobierno de Navarra, que el gobierno de Navarra no le está haciendo ningún caso a Podemos. Estoy hablando de Geroa Bai. Bien, pues créame, Geroa Bai no está sometido a Podemos en absoluto. Geroa Bai tiene su programa, tiene su acuerdo programático con Podemos, con Bildu y con Izquierda Esquerra, y es más, estamos encantados de haber firmado ese acuerdo y de las cosas que está haciendo el gobierno de Navarra con base en ese acuerdo. Y respecto a matrimonios de conveniencia, señor Garmendia, permítame que le recuerde su matrimonio de conveniencia con Unión del Pueblo Navarro, del que fueron, una de las partes les echó de casa. Pero ustedes, los que se dicen tan de izquierdas, fueron echados de casa por un partido de la derecha como es UPN. Mire, nosotros estamos haciendo una oferta tranquila, sosegada. Entiendo que estén muy nerviosos y que crean que si sale pues puede tener repercusión en su diputado o en alguno de los suyos. Yo comprendo eso. Pero la oferta que nosotros hacemos es una oferta muy tranquila. Muy tranquila. Nosotros somos una coalición de Navarra, en Navarra y para Navarra. Por cierto, Navarra ha estado desaparecida todos estos meses de Madrid. No se ha oído mencionar Navarra en ningún momento. Pero que Podemos estar esperando la llamada de Madrid. Pero es que es increíble. No se ha oído hablar de Navarra en ningún momento, excepto en el Senado. Pues gracias a el debate de investidura. Póngase usted el debate de investidura y escuche la intervención de UPN, porque claro, si usted no la escuchó, eso ya es otro problema. Y por cierto, este mes en Navarra el paro ha disminuido en 1.240 personas, 3.500 personas respecto
el paro en Navarra se está comportando de manera vergonzosa y la tasa de crecimiento económico está por encima por debajo de la media. Un poquito de educación. Pero es que es la verdad. Y 3.500 personas menos que en abril del año pasado. Y más parados que cuando ustedes estrenaron en el gobierno. Claro, es que usted no da los datos que no son. Siempre nos felicitaremos por la bajada del paro en Navarra. Y sin embargo, señor Sayas, los datos del paro son todavía escalofriantes en Navarra. Bueno, sí, señora de Simón, y después permítame que le pregunte un asunto al señor Martínez. Respecto a estos matrimonios, bueno, cada uno sabrá y tendrá que dar sus explicaciones sobre las parejas que ha tenido en el pasado. Estamos hablando del futuro, vamos a mirar un poco al futuro. Entonces, mirando al porque futuro. Estamos siempre mirando para atrás y en la política se trata de mirar al futuro y es lo que quieren los ciudadanos, que miremos al futuro. Decía que mirando al futuro, que es lo que está haciendo Izquierda Unida en el Estado, Esquerra Navarra, hacemos esta propuesta de coalición electoral, sabiendo que las fuerzas, las que vayamos a concurrir, si esto llega a buen fin, ojalá, seremos fuerzas políticas que tenemos formas de hacer diferentes, programas diferentes, pero somos fuerzas que podemos caminar juntas, como decía antes, para solucionar una situación de emergencia, porque estamos viviendo una situación de emergencia social. O sea, la gente sigue en la calle, en su casa, incluso fuera de su casa, viviendo las consecuencias de esta brutal crisis y de las políticas sociales, de vivienda, etcétera, que ha llevado los gobiernos anteriores. Por lo tanto, y termino, esa es nuestra intención. Y desde luego, si nos conviene políticamente como partido político o no, esa valoración, claro que la hemos hecho nosotros y hemos preferido poner por encima de todo el dar satisfacción a las necesidades sociales y a lo que creemos que la sociedad necesita para un futuro, insisto, un gobierno de izquierdas. Bueno, vamos a irnos a publicidad, pero antes quisiera preguntarle, señor Martínez, se ha hablado también de la posibilidad de que Geroa Bai concurra de la mano de Euskal Herria Bildu en el caso de que la alianza del cuatripartito no fructificase. De momento, ¿eso sigue arrinconado en un cajón o es una alternativa que va cobrando fuerza? La apuesta de Geroa Bai es por un acuerdo de las cuatro fuerzas con un programa transversal en lo social y en lo identitario. Pero no lo descartan. No creemos que nadie esté a nuestra izquierda, ni creemos que nadie sea más navarro, más vasco o más español o menos español que el programa que hemos firmado las cuatro fuerzas. Nosotros vamos con ese programa queremos ir con ese programa y con las cuatro fuerzas. Ese es nuestro plan A, nuestro plan B y nuestro plan C. Bueno. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de la oferta pública de empleo de la comunidad foral, un asunto que colea desde hace meses y que parece que ya se encamina definitivamente. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta aquí en Navarra en Abierto y vamos a abordar cómo van a quedar finalmente las oposiciones, la oferta pública de empleo después de que Navarra y el Estado hayan alcanzado un acuerdo para que se retire el recurso que pendía sobre algunas de las plazas de las convocatorias públicas de los últimos años. Finalmente el Gobierno renuncia a convocar más de 90 plazas para evitar que ese recurso pueda afectar a todo el conjunto de los opositores, a toda la oposición en su conjunto. Vamos a verlo, a ver si lo entienden, porque es un asunto que es un poco complejo de explicar. Acuerdo entre Navarra y el Estado para retirar los recursos contra las oposiciones. El Ejecutivo Foral retirará las plazas correspondientes a 2014, que eran las que rechazaba el Estado. La convocatoria era de 378 plazas que se corría el riesgo de perder si la Sala de lo Contencioso admitía el recurso. La OPE quedará finalmente en 286 plazas. Las 30 convocadas para bomberos serán en régimen de funcionario. Que la unanimidad han visto que era la solución negociada menos mala. Están dado satisfechos con la solución que hemos hablado. Mañana lo aprobamos en el Gobierno. Inmediatamente que se publique en el boletín el viernes, la Abogacía del Estado desistirá de los dos recursos. Con este acuerdo dejamos ya la vía libre y expedita para hablar del OPE Administración Núcleo y OPE Osasun Bidea de 2016. Algo que se hará a finales de este mes, principios de junio. Además, se ha acordado una propuesta de modificación del Decreto Foral de Contratación. Contempla 3 puntos urgentes: el pago de las vacaciones a los trabajadores interinos, el cobro de la ayuda familiar y la prórroga de los contratos mientras subsista la necesidad. Una reunión que la consejera Beaumont valoraba muy positivamente. Estábamos 30 personas, ya han sido reuniones muy cordiales, no ha habido mayores incidencias. No pensaban lo mismo los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. La reunión ha sido bastante decepcionante.
nos han traído, como venían haciendo en las reuniones anteriores, los temas que le interesa y tiene necesidad de traer la consejera a la mesa, pero de las preocupaciones de los trabajadores y las trabajadoras poco que hablar. Negociar solamente cuestiones puntuales que le interesan al Gobierno, eso no es negociación. También se han abordado los requisitos que exige la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Bueno, vaso medio vacío y medio lleno según quien lo mire de esa reunión. Algunos sindicatos que siguen exigiendo que se abra la negociación colectiva para abordar los temas que realmente interesan a los sindicatos en materia de función pública, pero en el tema de la OPE, UPN ya ha dicho que el Gobierno no ha peleado lo que tenía que pelear. De momento se ganan 13 plazas de bombero que ya se están ejecutando, que tienen que salir ya y que van a ser en régimen de funcionario. Se ganarán 13 plazas en bombero, pero se pierden 91. Y nosotros lo que estamos es que este Gobierno no está defendiendo las competencias que esta comunidad tiene en materia de función pública. O sea, cuando UPN en el Gobierno sacó esas plazas, lo hizo con un informe jurídico del Gobierno favorable, un informe jurídico que este Gobierno ha defendido y que hoy no ha puesto en valor frente al Gobierno de España. Y creemos que Navarra tiene entre sus competencias y el Gobierno la obligación de defenderla, las competencias en materia de función pública, que ahora mismo el Gobierno de España se está pasando a la torera con el acuerdo con el Gobierno de Navarra y, por tanto, estamos perdiendo la capacidad que tiene Navarra en legislar en esa materia, y eso nos parece grave. Y un apunte muy breve, que luego si entramos, a mí me parece muy grave lo que está pasando en materia de función pública en esta comunidad. Para empezar, hay cero interlocución con los sindicatos, cero. Pero es que encima vemos a la consejera salir en todas las reuniones que tiene diciendo no, si el ambiente ha sido muy bueno. Oiga, el ambiente ha sido muy bueno y todos los días están diciendo los sindicatos que usted no les escucha. Usted dice que acuerda cosas con los sindicatos que luego tienen que salir los sindicatos a decir que es mentira, que no han acordado eso. Y también es clamoroso el silencio que algunos sindicatos están teniendo hoy, como son el ILAF, cuando hay que ver lo que hemos tenido que oír en legislaturas pasadas, pero claro, como hoy gobierna un gobierno que parece que les gusta más, no abren el pico ante la flagrantes vulneración de derechos de trabajadores públicos que se están cometiendo en esta comunidad. Bueno, has abordado todos los aspectos que luego abordaremos. Vamos a quedarnos primero en el asunto de la resolución de la OPE y todos esos recursos judiciales que había de por medio, que parece que ya se quedan en un cajón y se pierden esas 91 plazas, como decía el señor Sayas, que por la tasa de reposición ya no se pueden recuperar. En mi opinión, en este caso hay que felicitar al Gobierno por la gestión que ha hecho. El proceso en relación a los recursos ha sido un proceso turbio. Unión del Pueblo Navarro estaba en el Gobierno en un momento en que podía haber actuado en este sentido y no lo hizo, y yo creo que en este momento no merece la pena volver atrás. Lo que sí que se puede decir es que el Partido Popular, desde luego, ha actuado pues, de una manera poco responsable en este sentido, teniendo en cuenta el índice tan alto de temporalidad que hay en Navarra. De todas las formas, decía que era una buena noticia, porque eso quiere decir que las plazas, las oposiciones de bomberos van a poder seguir adelante, va a haber oposiciones en Usasunbidea y va a haber oposiciones también en la Administración Núcleo. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, en este ámbito, en este aspecto en concreto, es una buena noticia. Partido Socialista. Desde luego, en el Partido Socialista entendemos que tiene que haber diálogo, en primer lugar. Nos parece muy importante pues, que realmente los sindicatos y todos los que están ahí representados se sientan escuchados. Parece que no se sienten escuchados y creo que ahí pues, el Gobierno tendría que reflexionar, ¿no?, en la apertura o en hacer más participativo ese diálogo que parece que no está existiendo. Concretamente en el punto de la OPE, bueno, nosotros sí que podemos entender que es un paso hacia atrás para coger impulso, veremos y esperemos que sea para bien, para adelante. Nosotros entendemos que puede ser así. Y si esto coloca, que es lo que debe de colocar, a la gente, a la ciudadanía en el centro, para evitar incertidumbres, ¿no? Pues porque hay gente que estaba estudiando y que está estudiando, por ejemplo, para esas plazas de bombero, que no sabía si iban a salir, si se las iban a adjudicar, si realmente estaba valiendo para algo lo que estaban haciendo, y cuando digo de bomberos, de otras más, en el que existía esa incertidumbre. Si echamos este pasito para atrás para coger impulso y realmente eliminar esa incertidumbre a la ciudadanía y apoyar a todos los que se están trabajando esas oposiciones, pues vamos a darle, insisto, con todas las... bueno, pues vamos a darle el visto bueno. Sí, bueno, claro, pues como todas las cosas todo es interpretable. Yo comprendo que desde UPN digan que hemos perdido 91 puestos de trabajo y no es cierto. Podíamos haber perdido 378 y hemos ganado, gracias a la buena gestión y al diálogo y a la negociación con el Gobierno del Estado, 287. Quiero decir que algunas de estas plazas de OPE que se habían sacado por parte de UPN fueron absolutamente electoralistas en momentos muy concretos. Pues las ha defendido su Gobierno, ¿eh?
y que ahora quien ha estado pactando y quien ha ido a las elecciones junto con el Partido Popular, que nos ha recorrido 18 o 19 leyes autonómicas, pues diga que no estamos defendiendo la autonomía, pues en fin, 17, pues tiempo han tenido de pelearse con el Partido Popular. 287 plazas que se podían haber perdido 378, 287 que tenemos, y yo creo que esto es una buena nueva en un momento en el que las tasas de temporalidad en la función pública en algunos departamentos llegan incluso al 40%. Y por cierto, de esas 91 plazas que se han retirado, que no eliminado, que se han retirado, quiero decir que me parece que alrededor de unas 70 eran jefaturas de sección o de servicio en Osasunbidea y las 20 restantes en educación. Yo creo que es una buena nueva. Tenemos 287 plazas para una OP. Por fin, seguras. Dos cosas. En primer lugar, respecto a los recursos del Partido Popular. Mire, es que precisamente este es un recurso que es injusto, porque Navarra estaba cumpliendo la ley. Cuando se han hecho leyes en el Parlamento, incluso con informes jurídicos contrarios de los servicios del Parlamento, sí, señora de Simón, la legislatura pasada se hicieron leyes en el Parlamento con informes jurídicos contrarios del propio servicio legislativo, sí, señor Martínez, que estaba yo en el Parlamento y me leí los informes. No, lo que no es así es que la OPE que convocaron ustedes, no estaba con informes jurídicos contrarios, ustedes aprobaron leyes en el Parlamento y que por tanto es normal que sean recurridas. Lo que no es normal es que cuando Navarra tiene competencias se acepte de esta manera un acuerdo con el gobierno que le resta legitimidad a las competencias que tiene esta comunidad. Y una cosa más respecto a lo de las jefaturas de sección. Mire, ustedes cuando llegaron al gobierno hicieron una promesa de decir que se iban a nombrar con oposición. Bueno, pues las promesas, como todas las que hacen ustedes, se las lleva el viento y seguimos día tras día viendo los nombramientos a dedo de las jefaturas de sección. Por tanto, también hay gente que tiene el derecho de concursar según lo que ustedes prometieron a estas plazas y con esto no van a poder de momento. Por supuesto, totalmente de acuerdo con esto último. Pero, señor Sayas, reconózcalo. Usted sabe perfectamente, y sabrá mejor que yo incluso, que algunas de estas plazas estaban totalmente fuera de lo que se entiende por la ley. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Pues y es más, los informes jurídicos dicen lo contrario de lo que está diciendo. Y su gobierno, el gobierno del que usted forma parte, en una rueda de prensa ha defendido lo contrario de lo que está diciendo. Pero es que eso es erróneo, señor Sayas. Cuando salió esa oferta pública de empleo, evidentemente había una norma superior que restringía el número de plazas que se podía sacar. Eso es así. Eso es así. Ahora, efectivamente, este gobierno, por eso lo felicito antes, podía haber optado por seguir recurriendo. Pero es que la cuestión es que si hubiese recurrido, podía haber ganado o no. Pero la cuestión es que dejaba en el aire a casi 300 opositores y opositoras que tienen ahora la oportunidad de ir a una oferta pública de empleo y tener un puesto de trabajo estable. Y bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de Izquierda Esquerra, eso está por encima de todo lo demás. Bueno, es un asunto de los que se han escuchado en esa información que veíamos al principio, ese acuerdo del que daba cuenta en ese foro, en la Mesa de Función Pública, la consejera de Presidencia, Función Pública y Justicia. Pero los sindicatos hablaban de algo más, ¿no? de esa falta de sintonía a la hora de abordar asuntos que sindicatos como Comisiones Obreras o UGT dicen se prometían mucho cuando los partidos de gobierno estaban en la oposición y que no se están ejecutando con la rapidez que al menos se esperaba. ¿Qué tienen que decir de eso partidos como Geroa, Izquierda Esquerra? Señor Martínez. Bueno, nosotros lo que tenemos que decir es que, bueno... Y la extra de los funcionarios, también una promesa que parece que queda al calendario y, bueno, eso segundo asunto. ¿Empezamos por la extra o empezamos por el otro? Bien, pues creo que se me acaba el tiempo y no me va a dar tiempo de todo. A ver, es verdad que por parte de algunos sindicatos este gobierno está recibiendo unas críticas muy potentes. Por cierto, sindicatos que no hacían tantas críticas al gobierno anterior. Y es verdad que otros que eran muy críticos con el gobierno anterior, pues en este momento no están siendo tan críticos, aunque también. Yo creo que nosotros, desde luego, desde Geroa tenemos clarísimo que hay que contar con los sindicatos, hay que negociar con los sindicatos, hay que llegar a acuerdos con ellos, pero hay que contar y hay que hacer política para la mayoría de la sociedad. Y si los partidos necesitamos y estamos necesitando y hemos necesitado y seguimos necesitando un cambio interior, un cambio interno, también los sindicatos necesitan hacerlo en la medida en que, bueno, algunos de los sindicatos se están profesionalizando y se están corporativizando y en algunos momentos
olvidando los intereses y el bienestar, la defensa del bienestar de la mayoría de la ciudadanía. Nosotros no podemos estar, si me permitís un segundito, no podemos estar... Yo no tengo el criticómetro del señor Martínez, de si se ha criticado mucho antes o se critica menos ahora, pero la realidad es que se está ninguneando a algunos sindicatos que son los de máxima representatividad que tienen en Navarra y desde luego están planteando encima de la mesa temas de diálogo, de escucha, de participación y no, como hemos visto, pues no se les está teniendo en cuenta. Y a nosotros eso nos parece absolutamente lamentable, porque los sindicatos, a pesar del argumento que me ha sorprendido y que me parece banal del señor Martínez, de no sé qué función cree que tienen los sindicatos, pero lo que hacen los sindicatos básicamente es representar a los trabajadores. Por lo tanto, cuando se le ningunea en el gobierno a comisiones obreras, se le ningunea a UGT, se le está ninguneando a la mayoría de los trabajadores navarros. Y con eso yo creo que queda todo dicho. Y otra cosa más, primero, en primer lugar, hay sindicatos muy brevemente, hay sindicatos que se les ha echado, como por ejemplo el tema de la FAZNA, porque desde luego yo no comparto para nada el criterio que ha tenido el gobierno de hacerse una mesa a su imagen y semejanza para tratar los temas como quiere, ninguneando a sindicatos que tienen una representación importante y, en mi opinión, suficiente para estar en esa mesa. En segundo lugar, la presidenta no ha recibido a sindicatos tan importantes, y lo decía hoy o estos días, comisiones obreras en los medios de comunicación, la presidenta no ha querido recibir a ese sindicato. En tercer lugar, se llevan las propuestas de los sindicatos a la mesa de negociación y la consejera no los incluye. Con los temas de función pública, hombre, ha tenido que venir un gobierno como este, que supuestamente era del cambio a mejor, para que sean por primera vez los trabajadores públicos de esta comunidad los peor tratados de toda España. Desde luego, si ese era el cambio, pues no lo podíamos haber ahorrado. No es cierto. Usted sabe que, porque está haciendo referencia directa al tema de la extra, y usted sabe que no es únicamente la Comunidad Foral de Navarra donde los funcionarios van a tardar tanto como aquí en cobrar. Una de las pocas. Pero hay varias. Señora de Simón. En mi opinión, yo creo que es urgente recuperar la negociación colectiva, tanto en la Mesa General de la Función Pública como en las mesas sectoriales, como Educación y Sanidad en particular, pero hay que recuperarla no desde ayer, antes de ayer, desde hace un año, sino desde hace varios años ya, particularmente desde el inicio de la legislatura. Sí, pero muchos sindicatos habían puesto este cambio de gobierno la expectativa de que eso se fuera a notar de una manera a lo mejor más rápida. Y de hecho, hay una moción, se verán estos días, de Izquierda Esquerra, precisamente instando al Gobierno de Navarra a esa negociación. Por lo tanto, nosotros en ese sentido sí que creemos que hay que mejorar las relaciones del Gobierno y los diferentes departamentos con la parte sindical, pero que hay que empezar a negociar. Y para negociar también es cierto que hace falta voluntad por parte de todos y todas. Pero llevamos muchísimos años, Pues espero que les hagan caso. Muchísimos años con la negociación colectiva estancada. Si habláramos de la mesa sectorial de educación... Aquí con mociones de una cosa, de la otra, pero luego no les hacen caso a nada y les siguen dejando que gobiernen. Es que son como los de Podemos. Los de Podemos van a todas las concentraciones. Bueno, tranquilidad. Claro, van a todas las concentraciones para pedir la extra, pero luego aquí no la paga nadie. Y ellos siguen en el gobierno, siguen en la poltrona y no exigen. Bueno, esta es nuestra posición política y creo que la he poltrona era el sillón en el que se sentaban. ¿Y el que se sientan ustedes ahora dónde? ¿Qué? ¿Es de paja o que el que poltrona se sientan ustedes? El sillón en el que es el mismo, Poltrona era el sillón en el que se sentaba su presidenta y sus consejeros, porque si no recuerda, la primera medida que tomó este gobierno fue bajarse el sueldo de la presidenta y de los consejeros, si no recuerdo mal, un 30%, casi nada. Ustedes no lo hicieron nunca. O sea que estos, si hablamos de la tienen poltrona, estos si tienen poltrona tienen una poltrona menos un 30%. Lo que no hizo nunca la otra presidenta es llamar a su hermano a un concurso para adjudicarle un contrato, como hemos conocido hoy, de la presidenta actual. Y encima, lo que es vergonzoso es que salga la presidenta encima diciendo que eso es ético y estético. Mira, eso es vergonzoso. Es ético y estético y es una práctica habitual en la administración. Pues si eso lo llega a hacer la presidenta Barcina, hubiera tenido una comisión de investigación en 5 minutos en el Parlamento. Pues no le digo que no. Claro. Hágala si quiere, lléveles a juicio si quiere, pero lo que usted está haciendo es decir falsedades. No, yo lo que estoy diciendo es verdad, que no es ni ético ni estético. Bien, pues es ético y estético, y es una práctica le parecerá habitual a usted, pero a mí y a muchos ciudadanos no nos lo parece. En todas las administraciones. Sí, pero... Se bajaron un 30% el sueldo, ustedes no. Yo insisto en simplemente... Estamos a punto de terminar. Yo insisto en invitar a la señora de Simón a que, bueno, pues que ejerza de lo que es, de gobierno, y que todo lo que ha dicho, pues que se lo diga a lo que son ustedes, a gobierno, y que
todas las cosas de los sindicatos, todas las cosas que sí, que son ustedes gobierno. El que no es gobierno es el Partido Socialista. El que no es gobierno es el Partido Socialista y ustedes sí lo son. Pues todo lo que dice aquí, trasládelo. Es que es muy sencillo y los ciudadanos, de luego, esperan de nosotros no le quepa duda que trasladamos y trasladaremos todo lo que sea necesario. No le quepa a usted ninguna duda. Es verdad, el Partido Socialista no es gobierno ni aquí ni en España, aunque estaban muy seguros de que iba a gobernar Pedro Sánchez. Bueno, que estamos en el segundo round, Estamos en el segundo round, señor Martínez. No se preocupe, que lo verá. Bueno, menos mal. No, prefiero al señor Sánchez que al señor Rajoy. Créame, no tenga ninguna duda. Menos mal, digo yo, que terminamos con un poquito de humor y les dejo con una sonrisa en la boca. Nos marchamos hoy en Navarra en Abierto, pero volveremos a vernos dentro de 7 días, como siempre aquí para el tiempo del debate y la tertulia. Muchísimas gracias por habernos ayudado a analizar. Hasta la próxima. Adiós.